Bueno, bloque número 2 del programa de hoy. Estamos con Gabriela Troiano, que es vicepresidenta primera de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y ella nos va a hablar sobre este proyecto de resolución para derogar el famoso decreto 118/06. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. ¿Qué dice ese decreto? Contame, Gabriela. El decreto lo que hace un poco es limitar la cantidad de plazas para las personas con discapacidad. Así que lo limita a 1 con su acompañante en micros que tienen hasta 54 asientos. La primera pregunta que me surge es, ¿por qué se dictó ese decreto? Digamos, ¿a qué apuntaba? Porque los micros, supongo que, calculo que en las temporadas hay mucha demanda, pero durante todo el año, por ejemplo, no creo que haya tanta demanda como para llenar un micro. ¿Cuántas plazas tienen esos micros? Y 54 sí. Algunos y otros un poco más. ¿Cuál es la razón? Quiero ir a... Tocaste un punto por eso clave. quiero ir un poco a la génesis del que se le ocurrió el decreto, digamos. Esta es una lucha, un trabajo de las organizaciones que vienen pidiendo, digamos, de hace mucho tiempo. Se había dejado de lado, pero en este verano nos encontramos con que se volvió a poner en vigencia en el tapete. En cada una de las terminales de ómnibus teníamos un cartelito donde decía vigencia del decreto 118 del 2006. O sea, las empresas advertían esto y obviamente lo utilizaban a su favor. Bueno, las empresas advertían esto y cuando uno llamaba a la CNRT para que dé respuestas, la respuesta se demoraba y mucho. Porque además hay un decreto que viene ya de más tiempo, que es el decreto 38, que un poco reglamenta a la ley 22.431, en el artículo que establece específicamente la movilidad, en donde dice que las empresas tienen la obligación de entregar un pasaje de ida y vuelta en un término de hasta 48 horas. Entonces, a este condicionamiento que en el hasta, esto significa justamente un límite, ¿no? Las empresas, ¿qué hacen? No dársela antes de las 48 horas. O sea, es un obstáculo atrás del otro, digamos. Exactamente. Ya el decreto es un obstáculo, pero encima, aparte del obstáculo, siguen poniendo más obstáculos. Se agrava, digamos, más trabas. Con ese obstáculo y además con un punto crucial que tocaste vos, que es el tema de la cantidad de asientos libres. A fines de febrero de este año, en un decreto del Ministerio de Transporte, el 53C, se le dan subsidios, se les otorgan subsidios a las empresas de media y larga distancia. ¿Y cuál es el motivo? Que solamente ocupan 24 plazas de las 54. Entonces decimos, si quedan 30 libres... Vamos a pasarlo en limpio porque es importante que el que está mirando se escuche de vuelta esto. O sea, le sacan, te dan solamente una plaza con un acompañante para una persona con discapacidad por decreto. Te ponen las trabas de... te la dan hasta 48 horas y se toman las 48 horas. Te ponen el cartelito para que vos sepas, ¿sí? O sea que tenés muy pocas posibilidades. Si te agarraron el asiento no tenés más posibilidades. Ahora, el Estado... Estoy yendo bien, el Estado los subsidia porque ocupan menos de la mitad de las plazas que tienen durante todo el año. O sea, lo que te dije antes yo. Claro, o sea, exactamente. Con el tema de los vuelos a bajo costo, una forma de compensar esa cantidad de asientos vacíos es otorgándole este subsidio con esta excusa. Si además consideramos que no hay un solo micro de media y larga distancia que sea accesible... Ninguno. No hay ninguno. Ninguno. No hay ninguno. Esto se va agravando. ¿Por qué? Porque esta ley que permite, digamos, el uso del transporte gratuito para las personas con discapacidad, hace 30 años que está en vigencia. Yo te digo una cosa, además... Entonces, es una situación, digamos, que en el 2014 se aprueba la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, tiene rango constitucional, en donde claramente, esto vos lo dijiste perfecto, es una obstaculización. Y la Corte Suprema en el 2010, ante un caso de una familia que eran 4 personas con discapacidad, la familia presenta un amparo pidiendo que se les permita viajar juntos.
y lo que determina la Corte es la inconstitucionalidad del decreto. Por eso nosotros estamos pidiendo, y lo pedimos como un proyecto de resolución, para que se cumpla. Han habido varias manifestaciones, el 3 de marzo, el 3 de abril, frente al Ministerio de Transporte, de distintas organizaciones de personas con discapacidad, por esta temática. Y nosotros tenemos pedido también entrevistas que no. También hay un cortocircuito jurídico ahí, porque si la Corte Suprema dijo que es anticonstitucional el decreto. Sin embargo, el decreto sigue estando en vigencia. Claro, lo que ellos me contestaron cuando vino el jefe de gabinete al Congreso la semana pasada, ¿qué planteó? Planteó que solamente valía para quien había presentado, que eso es cierto. ¿Quién había presentado así. qué cosa? Quien había presentado el recurso de amparo, digamos. Solamente para ese caso. Claro. No, pero esto es muy raro. Si algo es inconstitucional, es inconstitucional para todos. Exactamente. Lo que marca la Corte es que la inconstitucionalidad clara del decreto que va en contra de lo que establece el espíritu de las dos legislaciones que hay de protección integral de las personas con discapacidad. ¿Sabes qué creo? Además, creo que es directamente discriminatorio. Directamente, o sea, es como un decreto de discriminación, directamente. Bueno, es justamente un poco porque las cuestiones que veíamos. Porque encima se suma esto que vos decís, que es que ningún micro es accesible. Encima, ninguno. Bueno, nos aprobaron un proyecto, lo aprobamos el año pasado para que la CNRT tenga un 0800 especial para personas con discapacidad. Porque, ¿qué pasa? En las terminales del interior, donde no hay oficina de la CNRT, la persona llega, el empleado le dice no se lo voy a dar, ¿y qué defensa tiene? Ninguna. Ninguna. Tremendo. Entonces dijimos, bueno, hacemos esta propuesta, un 0800. Se aprobó. El Congreso lo gira al Ministerio de Transporte. ¿Qué nos contestan? Que ya tenían un 0800 y que iban a ver si le daban prioridad a discapacidad. Con la vigencia ahora, nuevamente el recrudecimiento del 118, ¿qué hicimos? Llamamos a ese 0800 a ver qué respuestas teníamos y con qué nos encontramos. Que nos pedían que del lugar que estemos nos vayamos a una oficina de la CNRT. Pero supongamos que estamos en un pueblito, no sé, de Chubut. Y no hay oficina, hay que irse hasta una ciudad donde haya oficina. Bueno, es justamente estas cuestiones que van sucediendo. Va mucho más allá del decreto, digo, lo que estamos viendo acá es una cantidad de piezas que están sueltas y que en definitiva a lo que tienden es a una discriminación absoluta de una persona con discapacidad, en este caso, digamos. Es así. Cuando en otros aspectos vemos que se está avanzando o se está tomando conciencia, en este nada. Nada, porque si nosotros estamos otorgando subsidios y ni siquiera pedimos que los nuevos ómnibus que compren tengan accesibilidad, que las terminales de ómnibus tengan, sino un dispositivo que le permita a la persona poder subir en silla de ruedas. Sí, por ejemplo, la terminal de ómnibus de Retiro, que tiene unas escaleras. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco mucho que hayas venido, porque para nosotros es importante difundirlo esto. Cuando tengas novedades con respecto, esperemos que se derogue el maldito decreto, avísanos y nosotros de vuelta te invitamos para que nos cuentes. Muchísimas gracias por poder difundirlo y a convocar a todas las personas con discapacidad y organizaciones para trabajar por esto. Gracias. Vámonos con Coti ahora. Pero gracias, Fenita, o Fena, mejor dicho, me han retado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la diputada y hay que trabajar mucho porque se confunde el amparo como herramienta de una impugnación o inconstitucionalidad generalizada. Eso nos tiene que quedar claro cuando hablamos y todos ustedes dicen, ¿y puedo interponer el amparo? El amparo es un remedio excepcional y extraordinario. Si usamos mucho de este recurso legal que tenemos disponible, nos va a pasar lo que nos está pasando con el decreto 118. Ahora sí voy a mi trabajo y le pido al señor director si pone al aire la primera de tus consultas. Buen día, doctora. Soy Blanca de la provincia de Misiones. Mi marido de 55 años de edad, de profesión médico de terapia intensiva, fue operado de un tumor cerebral hace 2 años.
por recomendación de INECO de Capital Federal, necesita sí o sí acompañante terapéutico. Tiene certificado de discapacidad, pero la obra social nos niega tal cobertura, siempre verbalmente, nunca por escrito. Aclaro que él está internado en una clínica psiquiátrica y que por falta de personal lo atan. Además, como si fuera poco, la medicación no la cubren al 100%. ¿Qué puedo hacer? ¿Ante quién recurro? Desde ya, muy agradecida. Blanca, qué buena pregunta realmente, porque me permite hablar de esta prestación que tiene tanto requerimiento por parte de las personas con discapacidad y que transitan de repente determinados episodios como el que está atravesando su esposo. Primero y principal, vamos a recordar que la prestación de acompañante terapéutico, para tener curso, no obstante a no estar prevista en lo que se llama nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, eso no nos importa a nosotros cuando nos la prescribe nuestro médico de cabecera. En el caso de su esposo hay un instituto, la Fundación INECO, que la está prescribiendo y que la dice o que la recomienda de manera como vital para que la recuperación de su esposo mejore o sea lo antes posible solucionar y salir de ese contexto. Pero hay una cosa que yo quiero tener muy presente y comentárselas a ustedes. Por un lado, hablamos de la prestación de acompañante terapéutico independientemente a que el paciente se encuentre o no internado, institucionalizado, sería la expresión. Su esposo está institucionalizado. Seguramente el efector de salud, su obra social o su prepaga, le cubre el 100% de esa institución, de donde se encuentra alojado hace 2 años. No así los medicamentos. Número 1, de reclamo absoluto, porque prestación con certificado de discapacidad tiene 100% de cobertura de la medicación. Puede ser un poco más discutido el tema de que estando internado, institucionalizado, le autoricen la prestación del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque coexisten ahí dos personales. Por un lado, el personal propio de la institución y por otro lado, un profesional que tiene que provenir del área de la salud mental, que es exclusivamente afectado a ese paciente para su estricta rehabilitación. Dicho esto, voy a resumirlo en una palabra, el efector de salud tiene que darle cumplimiento. Y si no hay acuse de recibo luego de la interpelación que uno le hace de manera administrativa, enviándoles una carta documento y fundamentando la legislación estrictamente aplicable al área de discapacidad. Recuerden la ley 24.901, materia de prestaciones, y estas nunca van a estar excluidas de la convención. ¿Por qué? Porque la convención es la ley superior de todo el ámbito de la discapacidad. Y como bien decía la diputada nacional hace un ratito, tiene jerarquía constitucional. Eso significa que está por encima de cualquier disposición que componga nuestro ordenamiento jurídico. Así que haga el reclamo y si es necesario no va a tener otra opción que ir a hablar al juez y pedirle al juez que haya una tutela especial para su esposo, porque aquí se está coartando el acceso a la rehabilitación y este implica el derecho a la salud. Gente, no se vayan porque ahora seguimos en el Rincón de Arte. Sí, estoy viendo acá los arbolitos, qué lindos. Bueno, les cuento lo que estamos haciendo porque no conté todavía la actividad que estamos haciendo. Espera, que tengo una llamada. ¿Hay una llamada? A ver. Sí, la voy a atender. ¿Hola? Sí. Hola. ¿Qué Nahuel? ¿Nahuel? No, estamos en un programa de televisión, Nahuel. Y bueno, pero te comunicás de... Hola, me cortó. ¿Quién es Nahuel? Nahuel? A ver... El consultorio sentimental de Desde la Vida. ¿Qué es tu novia, Nahuel? Sí. ¿Y por qué me llama por teléfono a mí? ¿Vos le diste mi teléfono? Mira la canción que le pone. ¿Y entonces? Pero con Luciano ya fue para siempre. ¿Con Luciano ya fue? Sí, se fue. ¿Y este Nahuel es el nuevo? Que mi novio, que quiero cuidar. Decíselo a la cámara, mira, decíselo ahí, ahí está, decíselo ahí. Amar, me canta Nahuel, siempre. ¡Oh! Se deschavó. Tanto que me decía, tanto que... ¿Viste que me decía que no? No. Pero espera, y tengo otro mensaje de un tal Brandon. No. Me están llegando llegando... fideos. ¿Qué me están...? Brandon, ¿por qué te pones colorada vos, Yoli?
No, estas ya están... No, yo no sé qué hacer, no vienen a laburar acá. Es increíble. ¿Por qué me mandan mensajes a mí? Un tal Brandon y me llama un tal Nahuel. Ah, sí. ¿Qué es esto? No, es increíble. Es increíble. Bueno, no, y tengo más que después lo voy a ir leyendo, ¿eh? Tengo un mensaje de un tal Facundo. ¿Qué está pasando acá, viejo? ¿Qué es esto? Yo me quiero casar y usted. ¿Qué es esto? Es como Alcoyana. ¿Por qué no nos traen a los novios acá? Tráiganos a los novios acá. Tráiganos acá. Y se lo decís en cámara lo que dijiste acá, se lo decís acá personalmente. Te voy a amar, te voy a cuidar. Ay, Dios. Vamos a agradecerles a los amigos de Atae Cádiz, que son los choferes que transportan a personas con discapacidad y que nos ayudan a nosotros a que vengan todos los integrantes del Rincón de Arte siempre. Les mandamos un abrazo. Y ustedes saben, y esto se lo digo no a Brandon, ni a Facundo, ni a Nahuel, sino a todos los otros que le quieran escribir a Walter o mandarle mensaje a Walter de WhatsApp, es el 11 3339 5509. 11 3339 5509, llámenlo a Walter y le manda mensaje. Walter, si llegás a recibir un mensaje de Brandon, avisa. Brandon no sé. ¿Qué quieres? Espera, quiere decir algo antes del corte. ¿Qué quieres decir? No, pará, tú también. ¿Qué quieres decir? Yo mandé mensaje a Walter. ¿Le mandaste mensaje a Walter? Sí. Paren, por favor, porque se les va a armar un lío a ustedes, ¿eh? Que no se les pudra. Que no se les empiece, porque mirá que Walter... A video. Mejor acá sí, hay que cortar. Hace una cosa. La canción. Manda el corte, si vamos al corte ayer. No, corte no. Vamos al corte. Vamos a corte, ya volvemos. Listo.